coso. ¿El control? Ya estamos unidos. Buenas noches y bienvenidos al quinto After Office Portuario, un espacio generado por la Comisión Portuaria Nacional para compartir conocimientos, fomentar y promover la cultura portuaria a través del desarrollo de temas relacionados con el sistema portuario nacional. El día de hoy tenemos el gusto de presentar el tema Ley de la Autoridad Designada del Sistema Portuario Nacional, Decreto 26/2024. Nuestro director general, Magíster Leonel Molina Cabrera, quien tendrá a bien exponer el tema, el día de hoy se hace acompañar de su equipo de directores, licenciado Carlos Avelar, director de Protección Portuaria, licenciado Willy López, director de Asuntos Jurídicos y Relaciones Internacionales, ingeniero Josué Iván del Cid, director de Puertos, Transporte y Comercio Marítimo, y su servidora Ana Sofía Quintana Fuentes, directora de Formación y Capacitación. Para iniciar con este espacio formativo, brindamos una cordial bienvenida y un especial agradecimiento por compartir su tiempo y conocimientos en nuestra audiencia a través de este After Office Portuario. Gracias también a todos los participantes que desde nuestra transmisión de Facebook Live se encuentran enlazados para ampliar y conocer sobre este tema tan importante. Señor director general, Magíster Molina, cedemos el micrófono y el tiempo es suyo. Muchas gracias a toda la audiencia que a través de las redes sociales de esta comisión hoy nos acompaña, y con la importancia que el tema reviste, estamos en un enfoque institucional. Como lo indicaba la directora Quintana, este es el equipo directivo de la Comisión Portuaria Nacional y estamos acá presentes de la manera más institucional para compartir con ustedes las generalidades y conocimiento sobre la reciente aprobación del decreto 26/2024, que es la ley de la autoridad designada del Sistema Portuario Nacional. Vamos entonces con la proyección. Para este caso vamos a utilizar la imagen en pantalla, y a efecto que ustedes puedan tener una visualización más completa del contenido gráfico que se ha preparado para ustedes, nosotros pues continuaremos acá, pero estaremos dando prioridad a la imagen en cuadro, a la proyección de la presentación. Vamos a proceder entonces con la proyección. Es importante hacer notar algunos aspectos de esta legislación, la cual ha sido aprobada en un tiempo bastante corto y que ha tenido como resultado una muestra de cuando hay una articulación como Estado entre el organismo ejecutivo y el organismo legislativo, se pueden dar resultados positivos en favor de, en este caso en particular, del comercio internacional. Esto de acuerdo a los principios y conforme a las directrices que han sido emanadas desde el plan de gobierno de nuestro presidente constitucional de la República, doctor Bernardo Arévalo, quien ha instruido a efecto que tengamos dentro del sistema de gestión de metas esta meta que es específica sobre el desarrollo y modernización del sistema portuario nacional. Habiendo dicho eso, vamos a proyectar, y teniendo ya ustedes en pantalla, nosotros continuaremos acá, pero daremos prioridad a que el cuadro se visualice únicamente la presentación, y luego volvemos al cierre para las preguntas y respuestas. La denominación correcta de esta legislación, como ustedes lo tienen en pantalla,
es la ley de la autoridad designada del Sistema Portuario Nacional y fue aprobada por el Congreso de la República a través del decreto número 26-2024. Esta no es la ley del sistema portuario, esta no es la ley portuaria, esta no es la ley de puertos. Es importante iniciar con esa acotación, ya que quizá en algunos medios o en algunas comunicaciones se haya utilizado o se ha empleado incorrectamente esa denominación. Esta no es ninguna de esas anteriores y se enfoca específicamente en la materia de lo atinente a la protección de las instalaciones portuarias. Por eso la denominación correcta con la cual vamos a iniciar es la de la autoridad designada del sistema portuario. Esa es la denominación correcta de esta ley. En pantalla ustedes tienen las definiciones entonces para ir entendiendo por qué se denomina de esta manera. Aquí hay dos frases importantes, dos palabras importantes: autoridad designada y sistema portuario nacional. Autoridad designada, ¿qué es? ¿Qué es la autoridad? La autoridad designada es en un país la que se encarga de verificar el cumplimiento de las medidas de protección que tienen que garantizarse o que tienen que cumplir las instalaciones portuarias para hacer frente a las amenazas y a los riesgos. Es decir, la autoridad designada siempre está vinculada al tema de protección de los puertos, instalaciones portuarias, y no así a la mar o al buque. Sistema Portuario Nacional. Esto es el conjunto de los puertos marítimos, las terminales que están ubicadas dentro de los puertos y los operadores de servicios portuarios que tienen una vinculación ya sea al interior o al exterior de la instalación portuaria. Estos son los dos conceptos clave que tienen que tenerse desde el inicio porque son los que conforman la denominación de esta ley. Vamos a hacer un repaso de los artículos más representativos que esta ley tiene y que fueron los artículos que se promovió su enmienda y que son los que nos dan los elementos más importantes o torales para entender la legislación, que son los que ustedes tienen en este momento de visualización. Empecemos con el artículo 4, que son las definiciones importantes. Acá tenemos una definición importante que está en la literal C sobre la definición de la autoridad marítima. En la infografía ustedes pueden apreciar cómo se visualiza cuáles son las funciones de la autoridad designada en materia de protección portuaria y cuáles son las funciones que tiene la administración, en este caso en particular la autoridad que ejerce la administración de la parte marítima recae en el Ministerio de la Defensa Nacional. Es importante acotar que el Código de Protección a Buques e Instalaciones Portuarias recoge o estipula que los estados contratantes pueden tener dos autoridades o una unificada. En algunos estados se tiene la administración, la cual concentra tanto las funciones de protección del mar y buque como las de las instalaciones portuarias. Algunos otros estados, como el nuestro, hacen una distinción y tiene separada la administración de la protección portuaria. Otra de las definiciones que son importantes de entender en la pantalla, espero que tengan la visualización completa y que no haya ningún icono o mensaje que esté bloqueando la visualización. Si hay algún mensaje que esté bloqueando la visualización, por favor colocarlo en los mensajes en el sistema de chat para que podamos corregir con el equipo que está soportando este evento virtual. De existir, para que no tengamos un bloqueo de lo que se ha preparado hoy.
La coordinación ejecutiva, la coordinación general y la coordinación operativa. Estos son conceptos que se adicionaron en esta legislación, que los vamos a desarrollar más a detalle en el artículo 6 y en el artículo 7, pero es importante que desde acá, en las definiciones, pudiéramos entender cuál es la consideración que se tiene. Si también tienen un problema de audio o si no, el sonido no está adecuadamente, también por favor déjenoslo saber para que nosotros hagamos aquí en sala los ajustes al nivel de sonido ambiente, a efecto que llegue a ustedes la mejor nitidez del audio. La coordinación ejecutiva es la coordinación que se encarga de ejecutar la facultad sancionatoria. Esto es lo que está establecido en los artículos 23 al 38. La coordinación general es el órgano colegiado de la Comisión Portuaria, lo cual ahora se denomina coordinación general y que se conforma a través del pleno de la Comisión. Y la coordinación operativa es el órgano administrativo que actualmente se denomina Dirección General, y ambos, tanto el órgano administrativo como el órgano de dirección o el órgano colegiado, la suma de ambos es la estructura de la autoridad designada. También hay un concepto importante denominado equipo auditor. Esto es una práctica que Guatemala tiene en cuanto a la forma en que se ejerce la protección de la instalación portuaria, ya que, como les decía, la administración, es decir, la protección al buque, está separada de la protección a la instalación portuaria, y que existen dos figuras, tanto la administración como la autoridad designada. Acá tenemos una definición en la cual podemos establecer: el equipo auditor hace una función de articular las diferentes visiones y percepciones de riesgo desde el ámbito de competencia de las instituciones, y por eso es que ustedes ven en pantalla que a la autoridad designada se le ha atribuido la facultad de coordinarse con las otras instituciones. Tal es el caso del Ministerio de la Defensa, que tiene el rol de ejercer la administración del Código, el Ministerio de Gobernación por las funciones que tienen las unidades de la Policía Nacional Civil especializadas en puertos, y la Superintendencia de Administración Tributaria, quien ejerce el control aduanero en las instalaciones portuarias, que para efectos del control aduanero se denominan algunas de ellas depósitos aduaneros temporales. Eso quiere decir que al momento de hacer las auditorías, las inspecciones, las evaluaciones, existe una coordinación interinstitucional del Estado, existe una disciplina interinstitucional, una múltiple visión de objetivos, de perspectivas, y eso hace que la auditoría, la evaluación o la inspección o el ejercicio sea mucho más integral. Esto ya es una práctica que se venía realizando en Guatemala. Sin embargo, ahora la ley lo recoge como un tema ya obligatorio, y esto tiene una finalidad de minimizar los impactos que generan en un país al momento que las autoridades actúan de forma descoordinada, y por el contrario, propiciar una coordinación interagencial. ¿A qué denominamos protección portuaria? Como lo estipula la literal Q del artículo 4, la protección consiste en todas las medidas que se tienen que aplicar por parte de la instalación para proteger la zona marítima, que es prácticamente el área de maniobras o la dársena, la interfaz buque-puerto, la zona de embarque y desembarco de la carga o de las personas, en el caso que sean buques de los tipos cruceros, las zonas donde se almacena la carga. Las zonas han sido categorizadas por la instalación portuaria como
áreas restringidas, y las zonas que corresponden al control perimetral. Una de las mejores formas de entender qué significa la protección es si hacemos una analogía con un castillo medieval. El castillo tenía un muro perimetral. En algunos casos se acostumbraba a hacer una fosa artificial alrededor del castillo para aislarlo y proteger a su interior la intromisión o ataques. Se levantaban muros suficientemente altos que tenían únicamente unos puntos de acceso, los cuales también al momento de una amenaza tenían los mecanismos para poder aislar y confinar la instalación. Se tenían torreones que permitían una mejor vigilancia de la instalación. Se tenían áreas de acceso restringido, como el salón donde se encontraba el monarca, y esto es una analogía que permite poder tener un entendimiento mucho más fácil de a qué se denomina protección. ¿Qué es lo que se protege? Se protege la instalación, por favor. Se protege el interior del recinto. Se protege el control de acceso, que quien deba de acceder a la instalación portuaria tenga un fundamento, tenga un motivo, que las personas, los vehículos y los medios que accedan o egresen de la instalación sean sometidos a los controles especializados, que existan los registros, que las personas que permanezcan dentro de la instalación tengan un control permanente, que la instalación sea vigilada a través de sistemas, el más común, un sistema de vigilancia a través de los centros de monitoreo, pero que también existan en las zonas donde se hay manipulación de carga las debidas medidas para la manipulación de la carga, y es por eso que existe una concordancia en que se dé una articulación con la autoridad aduanera, ya que la autoridad aduanera específicamente administra la función de toda la carga que ingresa, tanto para importación o exportación, y es acá donde debe de existir una articulación de funciones. Pero de igual forma, al momento que se da la operación de interfase del buque con el puerto y se da la carga o descarga o embarque y desembarque de mercancías o de objetos o de personas, también existen controles que ejercen las autoridades competentes, tal es el caso de la aduana, pero también existe la autoridad migratoria, la autoridad sanitaria, la autoridad cuarentenaria, la autoridad agrosanitaria, la autoridad narcótica, y al conjunto de todas estas autoridades es a lo que denominamos los controles estatales, y por eso es que también esas autoridades forman parte de la verificación que se hace dentro de la instalación, esto con el objeto de que los informes lleven una visión consolidada y no cada institución haga los requerimientos en forma independiente, lo cual denotaría únicamente una descoordinación interagencial. Acá tenemos en pantalla la denominación de puertos. ¿Qué es lo que nosotros denominamos puerto? Pues es el conjunto de un espacio especialmente habilitado por el Estado que cuenta con múltiples infraestructuras que permiten esa interacción con el buque. Acá ustedes tienen en pantalla unas infografías de nuestros 3 puertos, tanto Puerto Quetzal, Puerto Santo Tomás, como Puerto Barrios. Estos son los puertos que Guatemala tiene. Acá ustedes pueden ver las diferencias en el diseño. Tenemos diseños de muelle al margen de la costa, diseño de muelles lineales con un único acceso a costa. También es importante poder visualizar cómo están las áreas de dársena. En el caso de Puerto Quetzal es una dársena creada específicamente. En el caso de Puerto Barrios y Santo Tomás comparten una dársena natural de un acceso de aguas interiores que dentro de la bahía de Manrique se dispone. Pero cuando escuchemos la denominación puertos, nos estamos refiriendo justamente a lo que ustedes ven en pantalla. Y cuando hacemos una denominación de la
sistema portuario estamos hablando tanto de los puertos como de las terminales que operan al interior de los puertos y de los operadores. Esa es la diferenciación. ¿Y por qué se hace una connotación en materia de protección portuaria? Porque hay medidas que se aplican tanto al puerto como a la terminal y quizá algunas otras no se aplican al operador. Algunos operadores portuarios tienen una vinculación con la operación portuaria, más no tienen una interfaz de buque-puerto, no tienen un acceso a la zona marítima. Y de acuerdo a eso es que la categorización está dada en estas tres tipos de definiciones, que la suma de las tres hace el sistema portuario nacional. Otro artículo importante, todos son importantes, pero artículos torales que nos pueden ayudar a entender el articulado completo de la legislación. Está el artículo 6, en donde se hace la definición de la autoridad designada y el ente rector. Acá ustedes pueden ver la transcripción del artículo, en donde primeramente se recoge la facultad de la continuidad de la CPN. La Comisión Portuaria Nacional tiene 52 años de existencia y esta legislación reconoció la continuidad de la comisión como tal, su modelo de gobernanza, funcionamiento, fuentes de financiamiento, bienes, personal, y esa es la primera parte del artículo, en donde se da esa continuidad a la Comisión Portuaria Nacional, a la estructura que tiene la comisión, para que acto seguido se pueda hacer la articulación con las otras funciones que se tienen. Habiendo ya explicado qué es el sistema portuario nacional, donde dijimos que es el conjunto de puertos, terminales y operadores de servicios portuarios, viene y sale a la luz otro término que también la ley lo desarrolla, y es la rectoría o ente rector. La ley del organismo ejecutivo establece las facultades para cada uno de los ministerios y corresponde al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda ejercer la rectoría sobre el tema portuario, y es por eso que dicho ministerio se le denomina como ente rector. De esa cuenta, el ministerio ejerce participación dentro de las juntas directivas que se tienen en las dos empresas públicas portuarias que Guatemala cuenta, ya que es el ente rector que desde el organismo ejecutivo, desde la presidencia, hace esa vinculación de la estrategia país en cada una de las empresas portuarias. Este artículo va a encontrar ustedes la definición del ente rector, las funciones del ente rector y las funciones de la autoridad designada. Por eso en el artículo se hace una distinción y se menciona que la autoridad designada está conformada por la coordinación general, es decir, el pleno de la Comisión Portuaria Nacional, y la coordinación operativa, que es la dirección general o el órgano administrativo. Este es un modelo de estructura orgánica que funciona en muchas dependencias de gobierno, en donde tienen un órgano colegiado y tienen una estructura administrativa. La sumatoria de ambos conforma la autoridad designada. Sin embargo, uno de los cambios que esta legislación articuló es que la presidencia que anteriormente era ejercida por el Ministerio de Finanzas Públicas, ahora esta presidencia es trasladada hacia el ente rector. De esa manera estamos articulando las funciones que tienen ya dadas en la ley del organismo ejecutivo el ministerio, para que el ministerio articule desde la presidencia de la autoridad designada toda la estrategia portuaria del país. Esto es un punto de inflexión, esto es una forma en la que se está dando un resultado
que sí es trascendental, ya que la rectoría del tema portuario debe de estar en la autoridad que corresponde. Esto es uno de los hitos que trae este artículo y que el artículo desarrolla de manera específica. Por eso también al ente rector le corresponde ejecutar las funciones del marco sancionatorio. Y ustedes pueden ver que existe un llamado de un recuadro de staff que dice coordinación ejecutiva, y eso es porque la facultad de poder aplicar el marco de sanciones por incumplimiento de las medidas de protección no lo puede ejercer o no lo debe de ejercer la autoridad designada, porque la autoridad designada se debe de especializar en la materia técnica de campo y llegar a determinar cumplimientos o incumplimientos, y corresponderá o corresponde de acuerdo a la ley a la coordinación ejecutiva analizar y aplicar el debido proceso administrativo de todo el marco sancionatorio. Y esa facultad es atribuible no a la autoridad de campo, sino que al ente rector. Por eso es que el ente rector se reserva para sí dichas funciones y es el que está facultado para, en nombre del Estado de Guatemala, poder certificar que las instalaciones han cumplido con las medidas de protección, o las instalaciones que no cumplan, poder ejercer el debido proceso sancionatorio y conocer las medidas de evacuación con la fase recursiva que corresponde. Esto genera una transparencia, esto genera una segregación de funciones, en donde la autoridad designada queda como una función de campo, de realizar las evaluaciones, las inspecciones, los ejercicios, las prácticas y las auditorías en campo, y llegar al punto de la emisión de los informes que son elevados al ente rector, para que el ente rector, ya sea en su calidad de Estado, refrende que existe un cumplimiento o ejerza el poder coercitivo que tiene atañible para garantizar el cumplimiento de la normativa. Esta infografía es toral, es sustantiva, porque refleja el resultado positivo que se dio en cuanto a la legislación que se aprueba. Una, permite que el Estado de Guatemala cumpla con sus obligaciones ante organismos, en este caso ante la Organización Marítima Internacional. Es un compromiso que el Estado tenía pendiente y que debería de haberse atendido para que existiera una designación oficial de la autoridad designada, y sobre todo la fase de tener un marco sancionatorio. Pero también denota una articulación en cuanto a la organización que tenemos en el Estado de Guatemala, ya que la rectoría portuaria es ahora ejercida desde la autoridad que siempre ha tenido dicha función. Justamente en la literal A que tienen en pantalla, la autoridad designada es la que queda facultada para hacer toda la verificación, y aquí es importante aclarar y acotar y enfatizar que la autoridad designada no está facultada para la completidad o la parte completa del código PBIP. El código establece la protección marítima y la protección de la instalación portuaria. La autoridad designada únicamente está facultada para la parte de protección de las instalaciones portuarias, la parte de tierra, la parte del puerto. La otra facultad le corresponde a la administración, que esta facultad es ejercida por el Ministerio de la Defensa Nacional. Entonces, acá es importante tener esa claridad, que no es que la autoridad designada ejerza todo el control total del código, sino que únicamente de la parte portuaria de protección que el código establece. El resto de protección atinente al buque y otras medidas se reserva para la
facultad que tiene la administración de dicho código, de acuerdo a la norma que está establecida en Guatemala. En la pantalla ustedes pueden observar las funciones que quedaron para designar al equipo auditor interinstitucional. Algo importante que también se recogió de otras legislaciones es el libre acceso que debe de tener el equipo auditor. Toda autoridad que deba de ejercer una auditoría no puede limitarse el ejercicio de sus funciones, y por eso que, cumpliendo un debido proceso, el equipo auditor o el personal designado debe de tener un libre acceso a las instalaciones portuarias. En la literal B, ustedes pueden ver los dos subnumerales en donde se recogen, como les decía anteriormente, las facultades del ente rector. El ente rector se reserva para sí la facultad para emitir las declaraciones de cumplimiento cuando la autoridad designada, la coordinación operativa o esta dirección, como queramos denominarla, haya completado los informes y haya determinado en un informe final que hay cumplimiento de las medidas de protección, y con esto el Estado de Guatemala garantiza ante el Concierto de Naciones que ha existido un cumplimiento. Pero también se reserva para sí la facultad de aplicar las medidas coercitivas y la potestad sancionatoria. Esto se hará a través de las dependencias que el Ministerio de Comunicaciones establezca. Esto existe un plazo que la ley fijó para que las adecuaciones a nivel organizativo se den, pero justamente ustedes en pantalla tienen las dos facultades que quedaron reservadas para el ente rector. Y justamente acá en esta infografía se puede verificar el rol de la autoridad designada al efectuar la auditoría que debe hacerse al final del año, de la cual puede derivar un cumple o un no cumple. En ambos casos, el expediente y el informe que es trasladado al Ministerio de Comunicaciones, o debe de ser trasladado al Ministerio, para que se le dé el tratamiento correspondiente. Si hubo cumplimiento, es procedente entonces que el Estado, a través del Ministerio, emita la declaración de cumplimiento o el refrendo correspondiente. Y si hay incumplimiento, pues corresponde al ente rector ejercer el debido proceso administrativo, conocer todos los alegatos en un proceso recursivo y resolver la aplicación de las medidas, sanciones y la tipología de estas, de acuerdo a lo que la propia norma en su parte conducente establece. El artículo 7, nos da la estructura de la autoridad designada y específicamente de la coordinación general. Acá tenemos en pantalla las dos lógicas que debemos de tener claras. La autoridad designada se compone de dos órganos: el órgano colegiado, que es la suma de varias representaciones o designaciones de instituciones del sector público-privado, que ejerce la función de coordinación general y que, al estar todos en conjunto, conforman el pleno de la Comisión Portuaria Nacional. Ellos guían la estrategia, es la máxima autoridad estratégica de la autoridad designada, y bajo esta se encuentra el órgano administrativo, que ejerce la función de coordinación operativa, la cual está a cargo de un director, y en este caso su servidor ejerce dicha función y ejerzo como máxima autoridad administrativa del órgano administrativo, y tengo que llevar a cabo todas las funciones que fueron asignadas a la coordinación operativa, y de igual forma presentar reportes, elevar para consideración temas y acatar las directrices de la coordinación general. Esta forma de presentar grafica de una forma muy visual cómo el texto de la legislación pretendió
definir estos roles. Vamos a ver entonces cuáles son las funciones tanto de la coordinación, cómo se integra, y las funciones de la coordinación operativa y, como lo decía, la integración de la coordinación general. Así estaba el pleno de la Comisión Portuaria Nacional previo a la entrada en vigencia a esta ley. Habían 19 representaciones o designaciones. El cambio que trae a colación esta legislación es que ya no forman parte del pleno de la Comisión Portuaria la Ferrocarriles de Guatemala, la Empresa Portuaria Nacional Champerico y la representación del Comité de Asociaciones Financieras CACIF y del sector privado se transfigura en una representación bipartita que en esta pantalla se puede visualizar de mejor forma. El pleno actual está presidido por el Ministerio de Comunicaciones. Ustedes ven en pantalla que hay dos iconos de persona, uno color azul que representa al designado titular y uno de color celeste que representa al designado suplente. Eso quiere decir que cada una de las instituciones que conforman el pleno tiene que designar o ha designado ya oficialmente un titular y un suplente. La presidencia recae en el Ministerio de Comunicaciones y continúa la representación a nivel de Estado del segundo ministerio, que es el Ministerio de Economía. Se tiene siempre del lado del sector público una representación de la Superintendencia de Administración Tributaria y de las empresas portuarias nacionales, Empresa Portuaria Quetzal, Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, de la entidad Chiquita Guatemala como operadora de la terminal ferroviaria de Puerto Barrios, y se adicionan las dos representaciones de la Asociación de Navieros de Guatemala, ASONAV, y del Consejo de Usuarios del Transporte de Guatemala, UTRIGO. Este es el pleno actual que ya la legislación recogió. Acá tenemos otra forma de visualizarlo, cómo se da la coparticipación público-privada de este órgano colegiado. Y veamos entonces ahora cuáles son las funciones de la autoridad designada, es decir, las facultades o funciones de la institución como tal. En pantalla ustedes tienen lo que ya está publicado en ley. Para no entrar en un detalle o en una lectura que pueda ser un tanto un poco menos provechoso, vamos a tratar de ir ejemplificando, interpretando el contenido de los numerales. El numeral número 1 básicamente lo que establece es la continuidad de la CPN en cuanto a lo que es procedente rescatar de estos 52 años de existencia. El numeral 2 básicamente da la función macro de ejercer la protección portuaria y nos da la facultad de evaluar e inspeccionar el nivel de cumplimiento, que esto va amarrado con el tercer numeral, donde se establece y recoge que el Código de Protección a Buques en Instalaciones Portuarias ya es una adopción oficial que hace el Estado de Guatemala, que debe de darse de cumplimiento. Esto estaba anteriormente dado a través de acuerdos gubernativos, pero la mejor práctica recomendada por la Organización Marítima Internacional es que esto sea una legislación aprobada por el Congreso o por la forma que el Estado tenga. Para nuestro caso sí debe de ser un decreto, y es lo que se logró justamente con la aprobación de esta nueva legislación. También nos faculta a poder fomentar la protección a través de auditorías, supervisiones, disposiciones técnicas, mecanismos de coordinación, todo para garantizar el nivel de cumplimiento de las medidas que están obligados
las instalaciones a acatar, toda vez que ya el código PBIP es una obligación aceptada, ratificada por el Congreso de la República. También podemos hacer emisión de dictámenes, estudios técnicos, para ir en concordancia con el cumplimiento de esta legislación. De igual forma, en concordancia con lo que les expliqué previamente del equipo auditor, podemos promover mecanismos y protocolos de coordinación interinstitucional con los otros órganos, esto con la visión integral de ejercer funciones coordinadas para que como un solo Estado y bajo una misma bandera no generemos una situación que pueda afectar el debido cumplimiento y las competencias de cada autoridad. De igual forma, se nos adicionan funciones particulares en relación a evaluar el Plan Nacional Integral de Desarrollo Portuario, que esto es algo nuevo que se le adicionó a la autoridad designada como la parte de competitividad portuaria, que más adelante vamos a desarrollar. También la autoridad designada debe velar porque se aplique el régimen de sanciones, pero ya dijimos que las sanciones deben de ser aplicadas por el ente rector, que es el Ministerio de Comunicaciones, a través de la entidad que ellos van a desarrollar y crear, que va a ejercer la función de coordinación ejecutiva. Promover la modernización y el desarrollo también es una facultad nueva que se adiciona o se reenfoca, y justamente en concordancia con el numeral 9, el 10, promueve que nosotros podamos elaborar el plan de desarrollo portuario. Esto es importante porque los puertos de manera integral no solo deben de ser seguros, sino que deben de ser modernos, deben de ser competitivos, y la seguridad no está disociada o desintegrada de las acciones de modernización. Deben de ser acciones integrales. La modernización de la infraestructura, la transformación digital, la incorporación de equipos no debe de dejar por un lado el tema de la protección, el tema de las medidas de seguridad del puerto. Aquí no existe una disociación en uno y el otro, y es por eso que la competitividad queda vinculada en una legislación para la autoridad designada. También nos dan ciertas facultades de promover la mejora continua y coadyuvar a los procesos de la facilitación del comercio ilícito, contribuyendo en la medida que nos corresponde con estudios, estadísticas, estrategias, para que los procesos portuarios también sean no solo lícitos, sino que en tiempo y costo adecuado para la facilitación y competitividad nacional. Se mantiene la representación del Estado, eso es en el artículo 12, que ya se tenía por parte de la Comisión, eso continúa. También se readecuó la facultad de celebrar acuerdos en materia de cooperación, ya que esto nos permite poder ejercer una de las funciones que ya se tenían sobre el tema de formación, el poder tener acceso a coordinarnos y a generar estos instrumentos con otras instituciones públicas o privadas, ya sean nacionales o internacionales, en aras de promover estudios, en aras de promover la formación y en aras de la profesionalización de todo el personal portuario y del personal de los actores clave que operan en puertos, es justamente dado a través de esta facultad. También el Pleno y la Coordinación General está facultada para que se tengan por parte de la autoridad la aprobación de los reglamentos, que justamente son documentos derivados de esta ley, que deben de darse para el desarrollo de la transparencia y que sean procesos y regulaciones de conocimiento público, y de esa manera evitar la discrecionalidad en la aplicación de todas las medidas de protección y evitar la discrecionalidad en el ejercicio de nuestras funciones. Recogemos en la facultad 15 sobre el tema estadístico portuario. Nosotros ya tenemos
el informe estadístico anual, tenemos la plataforma portuaria, tenemos el boletín de puertos GT. Entonces ya somos promotores de estas funciones estadísticas. La función 16 sobre los registros en materia portuaria, en materia de protección portuaria específicamente, porque todo lo que en esta ley está se circunscribe al tema de protección portuaria. También es una facultad nueva que se nos da para poder tener los registros sobre los temas de puerto, específicamente en materia de protección portuaria, tanto para tener un inventario y registro de las instalaciones como de los oficiales que se encargan de ejercer la función de protección de las instalaciones. La facultad de emitir manuales, aprobar y disposiciones, así como en el artículo 18 la facultad de promover la formación y la capacitación de temas especializados del personal portuario. Acá pudimos visualizar y entender por qué hoy estamos acá en conjunto con los directores, porque para que la comisión portuaria pueda funcionar y pueda dar cumplimiento a las funciones que se tienen en pantalla, es necesario que exista una estructura que soporte estas funciones, y es por eso que necesitamos también compartirles a ustedes cuáles son las funciones que cada una de las direcciones tiene en este contexto. En ese sentido, yo quisiera presentarles a ustedes, ya que hemos visualizado las funciones, para que podamos ver y conocer a los directores y qué hace cada una de las direcciones de acuerdo a lo que tenemos en la facultad de ejercer la representación legal que nos confirió esta legislación. La Dirección de Protección Portuaria está a cargo del licenciado Carlos Aguilar. Ellos son los que hacen las funciones de auditoría, las funciones de evaluación, las inspecciones anunciadas o no anunciadas, los ejercicios de práctica, las prácticas nacionales de protección. Ellos son los que emiten los informes, son los que se coordinan con el equipo auditor interinstitucional, son los que conocen de campo, los que tienen la relación con los oficiales de protección de las instalaciones portuarias, y la parte más sustantiva de la ley, en un porcentaje mayoritario, recae en la Dirección de Protección Portuaria Nacional. En ese sentido, quiero no solo presentar al licenciado, sino darle para una intervención ejecutiva sobre el enfoque de ustedes como Dirección de Protección Portuaria, licenciado. Muchas gracias, señor director general, magíster Leonel Molina. La Dirección de Protección Portuaria desarrolla todas las medidas de control y cumplimiento que establece el decreto 26/2024, de tal manera de que ahora, en una forma permanente y no como estábamos anteriormente en una forma temporal, vamos a seguir cumpliendo con estas medidas para verificar el cumplimiento y la efectividad de las medidas de protección en las instalaciones portuarias de acuerdo a lo que norma el Código PBIP. Muchas gracias, señor director. Gracias, director Aguilar. Y como pudimos ver, también tenemos funciones de realizar estudios, emitir dictámenes, promover la modernización, mejores prácticas, generar estadísticas, coordinarnos con otros actores para generar esa competitividad portuaria, y para el cumplimiento de esas funciones tenemos a la Dirección de Puertos, Transporte y Comercio Marítimo, quien coordina y tiene participación en instancias como el Comité Nacional de Facilitación de Comercio, tiene participación con la Secretaría de Integración Económica por los planes regionales que tenemos en materia de desarrollo y modernización de conectividad y logística. Participa también con la Superintendencia de Administración Tributaria en la mesa en temas aduaneros público-privada,
que promueve y que se tiene ya para el próximo año una proyección de realizar un estudio de tiempos en el caso del proceso de exportación, y es quien administra, genera todas las estadísticas que se ponen a disposición. Esta está a cargo del ingeniero Josué Ercil, a quien cedo la palabra para una intervención ejecutiva. Muchas gracias, señor director. Un saludo para todas y todos nuestros que nos están viendo a través de nuestras redes sociales. Pues sí, en la dirección, como mencionó, pues tenemos muchas actividades en todo el sistema portuario nacional, y dentro de las principales, pues ya como ustedes pudieron observar anteriormente, está el tema de la publicación de estadísticas portuarias, indicadores portuarios de rendimiento, que al final son información para la toma de decisiones de todos los sectores del sector portuario, y algunas otras actividades muy importantes, como el tema de la formulación, desarrollo y seguimiento de la política portuaria nacional, que prácticamente, digamos, va a sentar las bases de la visión, de una visión país para la modernización del sistema portuario para los próximos años, y también, digamos, el componente del plan de desarrollo portuario. Así que estamos visualizando un gran reto para nuestro país, y estamos aquí pues a la disposición de todos para poder efectuar nuestro trabajo de la mejor manera. Muchas gracias y un saludo para todas y todos. Gracias, ingeniero Ercil. Y como pudieron visualizar ustedes, también tenemos que promover los instrumentos y fomentar la capacitación, la profesionalización, la creación o el robustecimiento de las capacidades del personal portuario, y esto lo hemos hecho a través de la formulación y reenfoque de los eventos formativos. Tuvimos este año el Congreso Regional en el Caribe con una serie de tópicos que eran parte de las demandas que se tenían en los sectores. Fuimos el país sede del Congreso de Regulación y Normativa de la Comisión Interamericana de Puertos, que trajo al país alrededor de más de 30 delegaciones internacionales. También realizamos el seminario portuario y hemos creado una red de formación portuaria, la cual nos ha permitido articular los esfuerzos, hacer un diagnóstico de necesidades, tener un plan a largo plazo de hacia dónde enfocar la formación y la capacitación, y poder atender las necesidades que nuestros empleados portuarios tienen. Habilitamos ya el primer laboratorio tecnológico en Santo Tomás de Castilla, y vamos por muchos más temas para continuar en esta línea de acción. Y es por eso que tenemos una dirección de formación y capacitación, la cual está a cargo de la licenciada Sofía Quintana, a quien de igual forma cedo los micrófonos. Gracias, señor director. Pues en efecto, de acuerdo a la estrategia planteada, la Dirección de Formación y Capacitación dirige, ¿verdad?, el plan de formación al fortalecimiento de capacidades, enfocándose en el tema de protección. Fortalecer las capacidades del equipo interinstitucional de auditorías, fortalecer también las capacidades de los OPIP en las instalaciones portuarias, y así del personal de puertos en general, ¿verdad?, con diferentes temas que nacen producto del diagnóstico de necesidades de formación apoyado por la red, ¿verdad?, de enlaces portuarios, la RENFOR, que ha apoyado este diagnóstico, y que de ahí, con esos insumos, se ha formado el Plan de Formación 2025, enfocado precisamente en lograr todos esos objetivos, ¿verdad?, y lograr también que los puertos sean competitivos, seguros y que faciliten el comercio. Gracias, directora Quintana. Y justamente, como ustedes vieron, tenemos una tarea de promover los insumos para una legislación en materia portuaria. Tenemos que promover para el efecto muchos análisis jurídicos, muchos instrumentos. Tenemos que generar también instrumentos de coordinación a nivel nacional, revisar que exista un adecuado cumplimiento de la legislación, y es por eso que tenemos también que
generar una estrategia de coordinación internacional, tanto con las autoridades designadas de la región, con los distintos foros e instancias del sistema de integración centroamericana, como la Comisión Centroamericana de Transporte, COCATRAN, como las asociaciones internacionales que tienen. Es por ello que tenemos la Dirección de Asuntos Jurídicos y Relaciones Internacionales, la cual está a cargo del licenciado Willy Paredes, a quien cedo el micrófono para comenzar. Muchas gracias, señor director, y gracias a toda la audiencia. La verdad que como parte de los aspectos jurídicos es de suma importancia y completar todo lo que nos establece la ley, que definitivamente es un reto que como país debemos abordar, el cumplir con todos los aspectos portuarios, con todos los aspectos que sumen a la visión de nuestro país, y definitivamente en el área jurídica tenemos que mantener y soportar todas las acciones que conlleven la buena relación nacional e internacional con los actores que fortalezcan al sistema portuario nacional. Era importante que pudieran vernos, que pudieran conocernos, porque las funciones que tiene la autoridad designada son diversas, pero también dejarles la visualización que se tienen personas que estamos trabajando para poder llevar a cabo esas funciones. Ese era el objetivo, de poder que nos conozcan, porque las funciones que ahora tenemos vamos a continuar trabajándolas, y en la medida va a ser visualizada cada una de las direcciones en alguno de los eventos que puedan tenerse. Regresamos entonces a la proyección para continuar luego de esta visualización de cómo las funciones que se tienen, si tienen una estructura orgánica interna que la puede soportar. Las funciones de la Comisión Portuaria Nacional, como lo mencionábamos, están enfocadas en tres grandes líneas de acción: la protección portuaria, la generación de estudios y estadísticas, y el tema de la formación. La formación es transversal porque, como lo mencionó la directora, hace permisible poder tener no solo resultados con los oficiales de protección, con las personas que ejercen funciones de protección, sino también con las personas que realizan toda la coordinación de la operación de los puertos. Entonces, esa es una función que es totalmente transversal hacia el quehacer del desarrollo del puerto. Continuamos entonces con las funciones del Pleno de la Comisión Portuaria. Eso está en el artículo 10. Su función macro es ejercer como órgano colegiado. También tiene que verificar que los operadores públicos y privados incorporen todo lo que sea necesario para el cumplimiento del Código PVP. Aquí se reitera que Guatemala ya lo hace exigible a través de una legislación. Funciones administrativas, como aprobar el plan estratégico y el presupuesto del órgano administrativo. También tenemos en la función cuarta, solo me confirma si en pantalla lo están visualizando. Estamos teniendo una situación técnica. ¿Tenemos ya proyección? Sí. ¿Tenemos proyección? Ok, continuamos entonces. La cuarta función es sobre ya meramente temas administrativos, todos los reglamentos, aprobar los instrumentos, temas administrativos de ejecución presupuestaria, contrataciones, auditorías, que cualquier órgano colegiado puede tener. Y también es importante resaltar que la presidencia del órgano colegiado, de la coordinación general, continúa teniendo la representación a nivel internacional del Pleno de la Comisión Portuaria Nacional.
En cuanto a las funciones del coordinador el coordinador operativo o del director general, son funciones administrativas, como las tendría cualquier autoridad administrativa de una dependencia, van enfocadas justamente en dar cumplimiento a las funciones que están en el artículo 9, son funciones administrativas de planificación, de contratación, de ejecución, de administración y gestión de personal, de elevar todos los instrumentos que deben de ser aprobados por la coordinación general para el funcionamiento de la institución. Esto básicamente es lo que ya se hacía en la Comisión Portuaria Nacional. De igual forma, también se tiene un tema de emitir todos los instrumentos y manuales administrativos, y esto justamente es uno de los hitos que se tienen para que todas las funciones y procesos de formación y los procesos de protección que hoy realizamos, especialmente en la parte de protección, en nuestro próximo plan operativo van a ser realizados de una manera prioritaria para que sean procesos que promuevan la simplificación, la automatización, y buscamos apostar a que estos procesos puedan llevar una certificación de estándar internacional, una ISO 9001-2015, es a lo que estamos apostando, que toda esta norma deba de tener una certificación para garantizar la transparencia y la debida ejecución de la misma. Luego tienen ustedes algunos artículos importantes dentro de la legislación. El artículo 16, que tiene la facultad de crear el registro portuario. Acá es importante aclarar que si alguno tuvo acceso a las versiones anteriores de esta legislación, la CPN no tiene facultades de nada relacionado a tarifas. El artículo 16, que fue publicado por el Congreso, únicamente se enfoca en tener los registros de las operaciones, de las entidades y de las personas vinculadas a la protección portuaria. Esto es un tema meramente administrativo, pero es importante hacer esta acotación que, si bien es cierto, en las redacciones originales estaba de esa manera, más no en la versión oficial aprobada. Los artículos 23 al 38 desarrollan toda la facultad sancionatoria a los medios coercitivos que se tienen, los cuales van a ser desarrollados por la entidad que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda va a habilitar o crear para que ejerza las funciones de coordinación ejecutiva. De esa cuenta es que en la infografía se los presentamos, cuando entramos en detalle, porque esto, conforme avance el plazo que se tiene, va a ser desarrollado y hecho de conocimiento en el momento oportuno. En cuanto a cuáles son las próximas acciones o eventos que la ley establece en su parte final, establece temas importantes y establece plazos para que se puedan dar los documentos derivados de esta ley. Plazos que están en una lógica de vencimiento al mes de junio del año 2025, en donde se tiene que tener la iniciativa de la ley de protección, la ley del Sistema Portuario Nacional, el reglamento de la ley para la emisión del respectivo acuerdo gubernativo, la presentación para la emisión de la primera política nacional portuaria, y también establece que en ese plazo deben de darse todos los cambios en las estructuras administrativas, normativas, organizativas, tanto del Ministerio de Comunicaciones como de la Comisión Portuaria Nacional. Y toda vez que esté o estuviese aprobada la política nacional, establece un plazo más para que en 90 días después tenga que estar emitido el Plan Nacional de Desarrollo Portuario. Estos son los documentos derivados que la propia ley estableció y fijó plazo en la parte transitoria final, y son los que ya nosotros hemos tenido la coordinación para llevarlos a cabo. Una forma de enfatizar la importancia de la ley del sistema portuario, que está en el artículo 49, la cual compartimos que ya hubo
un consenso en la mesa de diálogo público-privado que administra la SAT para poder hacer un diagnóstico del estado situacional y con eso poder tener todos los insumos para trabajar en 2025 lo que nos mandata la legislación nacional. Acá podemos visualizar que la ley trae ya sus propios plazos y trae un detalle de los entregables que debemos de trabajar, y pues son los hitos que ahora tenemos como comisión y que son las prioridades que desde la coordinación general o el pleno van a dársele un seguimiento exhaustivo a las mismas. Con esto damos por finalizada la presentación. Es una presentación técnica, es una forma de socializar con ustedes las partes sustantivas de la legislación. Esto es el inicio de una serie de un plan, de estrategia que tenemos de socialización con la ley. Vamos a tener diversos mecanismos para poder hacer. Estamos proyectando y ya trabajando subir este material para que esto sea un curso en forma sincrónica en la plataforma de formación virtual. Tendremos estrategias focalizadas con el personal de protección portuaria, con los oficiales de protección, con los OPIP, estrategias focalizadas con las gerencias de las entidades afectas al código de OIP, estrategias con cada uno de los foros con los que se trabajan los temas de competitividad. Entonces, sí hay toda una lógica de poder compartir, y esto va a ser de manera coordinada con el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda en la parte que corresponda a la competencia como ente rector, y en forma coordinada con el Ministerio de la Defensa Nacional con la parte que corresponde también a la protección del buque. Esto denota que tenemos desde la Comisión Portuaria y desde la Coordinación General toda una articulación entre los ministerios. Los ministerios tenemos una visión de trabajar en forma coordinada. Esa es la dinámica de trabajo que se tiene, y es bajo una misma bandera, bajo una misma visión, y eso es lo que ustedes van a ver en el desarrollo de todas esas actividades, una coordinación a nivel del organismo ejecutivo para poder atender con prioridad todas las acciones que nos den. Abrimos entonces la oportunidad para que quienes nos están escuchando y quienes han tenido la gentileza de donarnos su tiempo para escuchar lo que teníamos que compartir, pues puedan también hacer y formular las preguntas de índole técnico. Recuérdense que esto es un foro técnico, esto es un foro para llevar y presentar el conocimiento para que todos podamos entender cuál es el alcance de esta ley. No es un foro político, nosotros somos una entidad eminentemente técnica, y de una manera técnica y con la diplomacia que corresponde vamos a llevar las respuestas para que ustedes queden con un nivel de satisfacción de la actividad que hoy hemos realizado. Así que abrimos los micrófonos, trasladamos a nuestro equipo de comunicación para las partes, dirigido por nuestra directora de formación y capacitación. Muchas gracias, señor director. La verdad que es importante conocer el contenido, alcance y regulaciones que esta ley implica. Tenemos aquí varias preguntas. Víctor Esvin pregunta: con el decreto 26/2024, ¿las medidas de control y cumplimiento seguirán siendo las mismas o cambia algo al respecto? Las medidas de protección portuaria están establecidas en el Código de Protección a Buques e Instalaciones Portuarias. Este es el que da el parámetro para las medidas mínimas que deben de tenerse en cada una de las áreas que se establecen, tanto en control de accesos, en vigilancia de la instalación, en las zonas restringidas. También el código hace permisible que los estados contratantes puedan desarrollar de mejor forma ya directrices para llevar a cabo la materialización de estas medidas. El código fue promulgado hace 20 años y no ha tenido una modificación. En ese sentido, la norma lo que nos va a facultar es, uno, a hacer exigible las medidas que ya están contenidas y poder
generar directrices o algunas recomendaciones en una norma ya nacional para materializar, robustecer o para hacer de cierta manera una incorporación también de las tecnologías disruptivas que hoy existen para que las medidas puedan también tener una evolución a un uso más o una dependencia más de las bondades que la tecnología hoy nos permite y evitar con ello la discrecionalidad o el factor del error humano. Muchas gracias, señor director. Desde Puerto Quetzal nos preguntan cómo beneficia específicamente esta ley a los puertos y a la seguridad de los mismos. El decreto 26-2024 hace una aportación muy importante para la autoridad designada, que es que le da ese fundamento legal para que sea autoridad designada en forma permanente. Y esto beneficia a las instalaciones portuarias, derivado a que hay una certeza jurídica del trabajo que realiza la autoridad designada a través de un equipo auditor interinstitucional para llevar a cabo las medidas de control y cumplimiento. De tal manera de que también esto va a permitir que el oficial de protección tenga también el respaldo para cumplir su trabajo, de tal manera de que si en determinado momento hay un incumplimiento, antes de que sea sancionada una instalación portuaria por la coordinación ejecutiva, que es el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, el oficial de protección puede apelar a su alta dirección a que le den el apoyo respectivo, como lo dice el Código PBIP en la sección A 17.3, que el oficial de protección debe recibir el apoyo necesario para llevar a cabo cumplir con las medidas de protección que toma el Código. De tal manera que esta ley le va a dar también esa fortaleza al oficial de protección de poder solicitar todos aquellos apoyos que necesite en lo que se relaciona a recursos humanos, a equipos de protección y medidas físicas implementadas. Como tal vez una aportación a los amigos de Puerto Quetzal, esto también contribuye al arduo trabajo que han hecho las tres instalaciones portuarias, porque es importante reconocer que el país ha sido evaluado por entidades internacionales. Hemos tenido la visita de otras autoridades competentes que ejercen la función de autoridad designada, y las medidas de protección que se tienen en los tres puertos actualmente tienen un robustecimiento y han sido objeto de reconocimiento, ya que cada instalación portuaria ha tomado muy en serio el tema, y de esta manera, como parte todos de la Comisión Portuaria, la ley también viene a continuar ese trabajo en conjunto que nos va a permitir, como una visión país, como Puertos de Guatemala, seguir y avanzar a un nivel mucho más desarrollado y evolutivo estas medidas. Esto también nos va a permitir seguir posicionándonos en la región, no solo como puertos de alta demanda y operación, sino como puertos que velan por la protección, y en ese sentido contribuir como país a que las autoridades que tienen los controles de Estado en puertos también puedan hacerlo de mejor manera, articular los esfuerzos de seguridad nacional y vendernos hacia afuera y mostrar hacia afuera también los esfuerzos y todos los avances que los tres operadores portuarios han alcanzado, ya que las medidas que se han implementado han generado un robustecimiento, y actualmente tenemos estándares que se han fijado y que tienen un reconocimiento importante. Muchas gracias, licenciado Velar, señor director general, por estas respuestas. Tenemos aquí también algunas otras preguntas. Nos pregunta José de Puerto Barrios
si el decreto 26/2024 trae algunos cambios sustanciales a las funciones que ya venía desempeñando la Comisión Portuaria Nacional. En efecto, uno es que robustece la institucionalidad, genera institucionalidad, nos refrenda las funciones que ya teníamos dadas a través de acuerdos gubernativos, tanto las funciones de las áreas sustantivas de formación, de estudios y estadísticas, y principalmente refuerza la facultad de ejercer como una autoridad designada, ya que esto estaba dado de manera transitoria por un plazo a través de un acuerdo gubernativo que en la lógica de estructura de nuestra normativa es inferior a un decreto del Congreso de la República. Entonces, por un lado, recoge las funciones que ya se tenían, por el otro, adiciona funciones tales como el poder promover el uso de tecnología o el poder realizar propuestas de una política portuaria, pero hace un afianzamiento de la institución, ya que estas funciones ahora están dadas por un decreto ley, por un decreto del Congreso de la República, corrijo, por un decreto del Congreso de la República y no por un acuerdo gubernativo. Muchas gracias, señor director. Seguimos con algunas consultas. María del Rosario Miranda, desde Puerto Barrios, pregunta si existirá un reglamento de parte de la Comisión Portuaria Nacional para este decreto 26/2024. Cedo la palabra al director jurídico. Muy buena pregunta. Básicamente, como bien lo dice el decreto 26/2024, establece ciertos reglamentos específicos para el cumplimiento de la ley. Estamos hablando del reglamento para el tema de protección, reglamento, como ven, para las acciones que tiene la Comisión Portuaria Nacional, reglamentos para lo relacionado al tema sancionatorio y todo el reglamento operacional para el cumplimiento de cada una de las dependencias que forman parte de esta ley de la autoridad designada, el cual, dentro de los artículos transitorios, establece que se deberá cumplir en un plazo de 6 meses. Muchas gracias, licenciado López. Adrián Cifuentes nos pregunta si todas las declaraciones de cumplimiento vigentes mantienen el mismo estatus hasta la siguiente auditoría. Tomo la palabra. Las declaraciones actuales fueron otorgadas por un plazo de 5 años. Estamos finalizando el proceso de auditoría de refrendo del año en curso y aplica la misma metodología derivado a que existe continuidad en las funciones que se traían. Finalizadas las auditorías del año 2024, las que corresponda y que tengan un nivel de cumplimiento se trasladarán al Ministerio para que se emita el refrendo, y las que por las situaciones no correspondiesen por incumplimiento se enviarán justamente para que se inicie el proceso sancionatorio. En efecto, en respuesta, las emitidas hasta la presente fecha de las instalaciones vigentes continúan, y su renovación o su refrendo está sujeto al resultado de la auditoría 2024. ¿Gustaría a usted hacer alguna acotación? Muchas gracias, señor director. Considero de que las medidas de control y cumplimiento no cambian, siguen siendo las mismas, se van a seguir realizando las evaluaciones de protección, los OPIP seguirán elaborando su plan de protección, la comisión lo revisa y lo aprueba, se seguirán realizando inspecciones anunciadas y no anunciadas, las auditorías en sus diferentes tipos, se estarán evaluando las prácticas locales de los puertos, y la Comisión Portuaria seguirá también ejecutando la práctica nacional, con un aporte, con un valor agregado que la nueva administración estableció un plan de robustecimiento de todas estas medidas de control y cumplimiento, y se estarán dando a conocer derivado a que hay cambios en la metodología en la ejecución de todas estas medidas de protección para beneficio del comercio marítimo internacional. Muchas gracias.
Seguimos con una pregunta más. ¿Es la autoridad designada ahora quien aprueba el Plan Nacional de Desarrollo Integral Portuario? Bueno, dentro de lo establecido en el decreto 26/2024, se debe elaborar posteriormente a la política nacional el Plan Nacional Integral de Desarrollo, el cual deberá ser presentado a nuestra autoridad rectora, que es el Ministerio de Comunicaciones, para su aprobación. Esto, como bien se menciona en los artículos transitorios, serían 90 días posterior a la política portuaria nacional aprobada. Muchas gracias, licenciado López. Una pregunta más acá. Nancy pregunta, ¿a quiénes regula o afecta esta ley 26/2024? En la parte conducente de protección está en su alcance enfocada a las instalaciones que deben de cumplir con las medidas de protección. El código PBIP establece que el Estado contratante es el que debe de determinar cuáles son las instalaciones que deben de darse. Sin embargo, existen las mandatorias. En este caso es a los 3 puertos, a las terminales que están al interior de los puertos, y nosotros a nivel nacional tenemos la definición de los operadores de servicios portuarios que están vinculados a la operación portuaria, y que esto justamente al conjunto de los puertos, las terminales especializadas y los operadores de servicios portuarios, al conjunto de esas es a las que denominamos Sistema Portuario Nacional. En la actualidad tenemos 46 instalaciones afectas al cumplimiento del código. Tenemos dentro de esas los 3 puertos, las 8 terminales especializadas, y el resto son operadores de servicios portuarios. Gracias, señor director. Luis Méndez quiere saber cuál es la diferencia de una terminal y un operador y cómo esta ley los afecta. Tanto los puertos como las terminales especializadas, bueno, los puertos son terminales multipropósitos y las terminales especializadas, pues ya los conocemos cuál es su definición. Estas tienen interfaz buque-puerto en forma directa, de tal manera que quiere decir que estas son las instalaciones que tiene Guatemala, denominadas puertos y terminales especializadas, tienen un muelle en donde llevan a cabo su interfaz buque-puerto. En el caso de los puertos, pues es multipropósito, reciben todo tipo de mercancías, mientras que las terminales especializadas, los muelles están construidos para recibir o para descargar o cargar un tipo de producto específico. El operador también exporta e importa algún tipo de producto, solo que no tiene un muelle propio, de tal manera que utiliza el muelle de un puerto o de una terminal especializada. Y esto seguirá siendo lo mismo. El operador seguirá usando con el decreto 26/2024, seguirás usando ese tipo de instalación. Como Puerto Quetzal tiene 15 operadores, Puerto Santo Tomás tiene 20, de tal manera que van a seguir desarrollando sus operaciones de la misma manera, no cambia en ningún momento el estatus de ninguno de ellos. Muchas gracias, licenciado Abelar. Tenemos aquí otras 2 preguntas. Aida Pérez quiere saber quiénes nombran a las autoridades portuarias. La autoridad portuaria, como lo mencionamos, es el ente rector. Esto, de acuerdo a la ley del organismo ejecutivo, establece que la rectoría sobre el tema portuario lo ejerce el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Ellos son los que ejercen la autoridad en materia de rectoría de puertos, y de acuerdo a la dinámica de la estructura de gobierno, el ministro es nombrado por el presidente de la República
y los viceministros son designados por el ministro de la cartera correspondiente. En ese sentido, la respuesta a la autoridad, a quien nombra la autoridad portuaria, en consecuencia de la función de autoridad portuaria recae en un ministerio, pues es la designación de parte de presidencia hacia el ministro y el ministro hacia sus viceministros, y es el conjunto del Ministerio de Comunicaciones en su forma organizativa y de acuerdo al mandato que tiene, es la autoridad o el ente rector en materia portuaria. Gracias, señor director. Cristina Román pregunta si ahora la CPN como autoridad designada es la que coordinará y aprobará todo en los puertos del país. No, la respuesta es no, porque las funciones, como se explicaron, las funciones que se establecen en el artículo 9 son específicas y son enfocadas a la materia de protección de puertos. Eso en un momento hace una distinción o contradicción con las leyes orgánicas de las empresas portuarias nacionales. Las empresas portuarias nacionales constituyen la máxima autoridad, las juntas directivas de los puertos siguen siendo las máximas autoridades de dirección. Ellos mantienen sus estatutos, forma de administración, gobierno, operación, ejecución presupuestaria. Es más, hay que tener una claridad que en la forma que está planteada la pregunta, al decir la comisión portuaria, no podemos decir comisión portuaria sin entender que las dos empresas portuarias nacionales forman parte de la comisión portuaria. Entonces no debe entenderse como una disociación la comisión portuaria y las empresas portuarias, porque las empresas portuarias, Santo Tomás de Castilla y la empresa portuaria Quetzal, son la comisión portuaria. Entonces no hay que tener una división en cuanto a la concepción, porque no existe comisión portuaria sin las empresas portuarias. Entonces, como se explicó y como está detallado en la integración en el artículo 7, la integración de la comisión portuaria es la parte de las empresas portuarias. Entonces, no puede decirse que estamos teniendo una descoordinación. No obstante, la parte que le corresponde específicamente a la comisión portuaria se restringe y se circunscribe únicamente a las medidas de protección de las instalaciones portuarias. La autonomía, la forma de operar en las leyes orgánicas de las empresas portuarias continúan. Esto no tiene ninguna vinculación ni ninguna modificación con esta ley. Muchas gracias, señor director. Con esto terminamos las preguntas que nuestros asistentes a este live pudieron venir a hacer. Les doy el tiempo si quiere agregar algo más para poder hacer la respectiva despedida. Agradecer a quienes nos cedieron su tiempo para compartir nosotros técnicamente estos conceptos. Es importante que exista un conocimiento y una claridad sobre el alcance de esta ley, dejar en el imaginario de quienes nos están escuchando en redes sociales. Esta es una ley eminentemente técnica, es una ley que va enfocada al cumplimiento de las obligaciones que tenemos como Estado. No es la ley de puertos, no es una ley de gobernanza portuaria, no cambia las condiciones de operación de las entidades portuarias actuales. Esta ley, por el contrario, contribuye a robustecer las medidas que ya hoy por hoy, tanto los puertos como las instalaciones, las unidades especializadas y los operadores de servicios portuarios ya establecen, refrenda, da un posicionamiento al país en un nivel de cumplimiento, genera una articulación de Estado y promueve y hace una forma de ejercer coordinadamente las funciones entre las distintas instituciones de gobierno que conformamos tanto la Comisión Portuaria como las que ejercen controles en puertos. Estamos trabajando de una manera articulada, tenemos una
excelente nivel de coordinación interagencial. Eso va a reflejarse en el cumplimiento de estas medidas. También es importante acotar que existe una adecuada coordinación con el sector privado y que al sector privado organizado se le ha agradecido el avance para esta legislación, y sobre todo un mensaje específico para los oficiales de protección de cada una de las instalaciones portuarias y a sus diferentes equipos, a todas las personas que están vinculadas, a los agentes, a los oficiales, que son los que día con día hacen que nuestras instalaciones sean seguras, las personas que están en condiciones climáticas que son bastante severas, pero que hacen su trabajo y que día con día contribuyen a que las medidas que están establecidas en los planes se puedan llevar a cabo, a que nuestras instalaciones sean seguras, a que nuestras instalaciones portuarias de cierta manera estén con la capacidad de afrontar, de mitigar, minimizar las amenazas, las vulnerabilidades y sobre todo la parte de los delitos transfronterizos. A estas personas un mensaje y un reconocimiento muy especial, porque son las que día con día hacen que la protección portuaria sea activa. A ellos llegue desde Comisión Portuaria un reconocimiento y una forma de ser aplausible el trabajo que contribuyen, y en general a todos los empleados portuarios que día con día también hacen que nuestros puertos funcionen, que nuestra carga pueda embarcarse y desembarcarse y que estemos conectados con el mundo. Ellos son los que nos mantienen en esa conexión y que hacen que el transporte y el comercio por la vía marítima pueda mantener al país funcionando, que se generen las condiciones económicas y que podamos tener una cadena de suministros. A ello nos debemos. La Comisión Portuaria está al servicio de cada uno de los puertos, somos parte de una familia, y este es el mensaje que quisiéramos dejar. Y aquí está el equipo, un equipo dedicado y comprometido para lograr que estas acciones y que continuemos trabajando en un sentido positivo y hacia adelante. Muchas gracias, y es acá siempre la casa virtual de Comisión Portuaria. Esperen próximamente más after office portuarios. Tenemos ya una agenda bastante cargada de diversos temas, y que este espacio siempre sirva para crear y fomentar conocimiento en materia portuaria. Un gusto, que esté muy bien. Muchas gracias, señor director. Reiteramos nuestro agradecimiento por tomarse el tiempo de tan valiosa exposición, y también agradecer a los directores de protección portuaria, de asuntos jurídicos y relaciones internacionales, así como al director de puertos, transporte y comercio marítimo por el apoyo y participación en esta transmisión. A todos ustedes que nos acompañaron durante este espacio para conocer la relevancia de este tema, ¿verdad?, y el impacto positivo que genera para nuestros puertos. Así que a nuestras autoridades también por promover e incentivar este importante espacio. Muchas gracias a todos y buenas noches. Nos vemos en el próximo After Office.